Muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos su presencia aquí en esta reunión celebrativa, porque eso es lo que es. Estamos celebrando muchas cosas. Estamos celebrando el centenario de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo para empezar. Estamos celebrando esta exposición maravillosa, excepcional. Yo siempre digo que de las cosas que más me emocionan a mí de esta exposición es los muchachos que hicieron esta curaduría. Está uno. Allá está otro. Levanta la mano. De verdad que me emociona muchísimo porque esas son las nuevas generaciones. Eso es Venezuela. Venezuela está en manos de ustedes, muchachos. Han hecho una lectura preciosa, fresca, con una aproximación nueva, diferente y muy profunda. Y una vez más, los felicito, muchachos. Esto ha sido realmente un enorme logro. De ustedes, del Museo Alejandro Otero, de la Fundación Otero Pardo, de todo este equipo maravilloso que nos acompaña. Y qué bueno que pudieron dejar esta exposición un año entero. Y ahora, bueno, ahora vamos para la continuación de esto. Me dieron los muchachitos estos que van a montar la sala permanente de Alejandro Otero. Yo veo a Efraín, se me fue Efraín Rojas, director del Museo Alejandro Otero, a quien quiero también agradecer muchísimo todo su apoyo para haber hecho posible llegar a traer esta exposición hasta aquí, hasta esta fecha. Y bueno, lo que sigue, pues seguiremos unidos en la relación con el Museo Alejandro Otero y, por supuesto, agradecemos también a las autoridades de la Fundación del Museo Nacional por haber prestado las obras. Aquí hay un dato que quería dar también, que es bien importante, y es que toda esta muestra, todas las obras son de la colección de museos nacionales. Y cuando empezamos a mover esta exposición, yo hablé con el ministro que llega y le dije que la mejor y más completa colección de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo es la de la Fundación de Museos Nacionales, porque ellos se encargaron de que así fuera, por el compromiso que ellos tuvieron toda la vida con este país. Y Alejandro siempre dijo, lo mejor de mi trabajo para Venezuela, porque a Venezuela le debo todo eso. Luis Felipe Farías, que nos acompaña en la directiva de la Fundación. Yo quisiera que dijera algo Efraín, y luego le pasamos la palabra a los protagonistas, a Eduardo y a Richard. ¿Ok? Gracias, Mercedes. Bueno, primero, gracias a todos por estar aquí. Gracias al Museo Alejandro Otero, a la Fundación de Museos Nacionales. Como dice Mercedes, yo creo que esta exposición la celebramos de manera gigante porque, entre otras cosas, creo que la primordial ha sido de que las nuevas generaciones puedan ver el trabajo de Alejandro Otero y Mercedes Pardo, que son dos de nuestros titanes, de nuestros grandes artistas de la modernidad venezolana. Y teníamos tiempo sin ver las obras, entonces yo creo que, entre otras cosas, también es importante que la Fundación Otero Pardo haya hecho el contacto con el ministro y que todo este equipo curatorial maravilloso haya puesto su esfuerzo y su mirada para todas estas obras que tiene la Fundación de Museos Nacionales se pueda volver a ver que están en muy buen estado, afortunadamente, tendrán algunos detalles, pero constatar que tenemos ese patrimonio y a partir de allí, con lo que da el término de la distancia, poder visualizar, reevaluar este legado, porque efectivamente cuando tienes algo en el mismo momento frente a tus ojos, no lo puedes calibrar de la misma manera que te otorga el paso del tiempo para poder saber cuál ha sido la relevancia y la verdadera contribución tanto en Venezuela como en un contexto latinoamericano y un contexto universal. Entonces yo realmente estoy feliz. Tuvimos un año, todos los comentarios que se han recibido, yo directamente he recibido maravillosos comentarios,
los expertos, los que conocen la obra de hace tiempo, han tenido un éxtasis absoluto de volverla a ver, pero las nuevas generaciones se han dado cuenta de ese legado. Y también quisiera decir algo que es muy importante. Alejandro Otero es probablemente uno de los padres de nuestra modernidad, es uno de los artistas que más escribió, que más racionalizó, que más aportó desde el punto de vista intelectual a esa modernidad, pero la obra de Mercedes Pardo, que está a esa misma altura, que tiene esa misma contundencia, no era tan conocida. Entonces, yo personalmente estoy feliz de que esta exposición, entre muchos otros aportes, ha mostrado a Mercedes Pardo en su justa dimensión y nos ha ayudado a reevaluar esa contribución que a la par de Alejandro hizo Mercedes Pardo también. Entonces yo creo que eso es uno de los tantos aportes que ha hecho esta exhibición. Y bueno, primero, bienvenidos al Museo Alejandro Otero, es un placer ver a muchos de nosotros otra vez acá. Y yo creo que la exposición de Mercedes y Alejandro ha tenido como un plus, aparte de todo lo que ha conversado ya Mercedes y Felipe, que es que ha servido para convocar a la gente. Muchísima gente que no visitaba el museo por razones diversas ha vuelto a los museos y afortunadamente creo que se ha reconstruido de alguna forma un tejido importante que es el que le da sentido a los museos como depósitos, contenedores de la cultura del material del país, y es reconocernos todos como dueños y custodios de las colecciones. Todos los venezolanos somos tanto dueños como responsables de que esas cosas estén aquí, que sean útiles para la construcción de la identidad del venezolano y que además se preserven en el tiempo. Entonces creo que eso también ha sido uno de los aportes importantes de esta exposición, que creemos que ha sido como eso, como un pequeño grano hacia ese camino, hacia la reconstrucción del tejido cultural del país. La importancia de Mercedes y Alejandro es, digamos, tácita para quienes conocen la historia del arte venezolano, pero un tanto desconocida para las nuevas generaciones, como bien lo dijo Luis Felipe, y eso también ha sido uno de los aportes creo que hemos podido recoger en este año de trabajo con iluminaciones, es acercar a las nuevas generaciones, desde niños de básica, muchachos de bachillerato, estudiantes, público general que no conocía la obra de Alejandro más allá de la Brazolana hacia Venezuela y que prácticamente no conocía a Mercedes. Es muy gracioso porque cuando tú empezabas a hablar de Mercedes, cuando das referencias como urbanas, ella fue la misma artista que hizo el litoral de la Península ya, dice, ah, claro, y entonces como que se activan un montón de relaciones visuales que la gente tiene inconscientes, pero que no hacen las conexiones, y creo que un poco eso es también la importancia de hacer exposiciones como esta, ¿no? Que le da forma, organicidad a una serie de ideas y de imágenes que la gente tiene como en la cabeza, pero que gracias a cosas como esta, pues se organizan. Entonces, digamos que no es lo mismo saber que viste una cosa a saber qué fue lo que viste y saber de dónde viene y por qué está acá y por qué es importante, y eso genera a la larga obviamente un sentido de pertenencia, y la pertenencia genera cuidado, y ese también es uno de los aportes que creo que podemos hacer desde el museo, generar conciencia en el público general del patrimonio, de lo que significa, y empatía, y de allí generar empatía entre la gente y esos objetos. Bueno, ya lo he dicho varias veces, pero esta exposición fue posible en buena medida al apoyo de la Fundación Otero Pardo, la señora Mercedes, Claudia, que desde un par de años antes de poder inaugurar estuvieron trabajando con nosotros, dando forma, nos dieron acceso a los archivos, conocimos muchísimo de la obra de Mercedes y Alejandro que no conocíamos, la correspondencia, muchos detalles que no son visibles en el resultado físico, digamos, evidente en sala, pero que son imprescindibles para poder armar el discurso. El acompañamiento que ellos nos dieron durante todo este año, hasta hoy, hasta mañana y seguramente más allá,
ha sido fundamental y de verdad estamos súper agradecidos nosotros en el museo por eso. Bueno, como 4 los responsables del proyecto, Milena Matos viene en camino, pero se retrasó un poco para aparecer. Miguel García dijo que también era posible que llegara, pero también tenía complicaciones. Entonces, bueno, digamos que estamos la mitad del equipo acá, pero igual creo que nos hacemos por portadores de ese agradecimiento también para la señora Mercedes y Claudio. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Zambrano. Bueno, emprender este trabajo con el equipo curatorial de iluminación tecnológica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero para mí no fue fácil, yo les voy a ser sincero. Yo llegué al Museo Alejandro Otero con una apreciación del arte que llegaba hasta lo temprano de Picasso. De Picasso para acá no, ya, o sea, para mí, a mi juicio, hace 4 años que estoy aquí. Y mi apreciación hacia el arte moderno y el arte contemporáneo era un poco, bueno, sesgada y llevada por los gustos personales. Pero trabajando en el museo, un museo dedicado al estudio del arte contemporáneo y sus vínculos con la modernidad, uno va comprendiendo la cosa, cómo fluyen las cosas, cómo los distintos movimientos en la historia del arte se derivan en un eje que es infinito y bueno, hace posible el arte nacional e internacional tal como es en la actualidad. Descubrir a un pilar del arte moderno, como decía el señor Luis Felipe, el padre de la modernidad plástica venezolana, como Alejandro Otero, fue una experiencia mágica. Y conocer de paso la figura de Mercedes Pardo fue un plus extraordinario porque, como todos sabemos, la mujer artista siempre ha sido relegada por la historia como la mujer es el ama de casa perfecta, la mujer es la cocinera perfecta, la mujer es la madre perfecta, pero y hasta ahí llega la mujer. Y no, tenemos una constelación de artistas mujeres como lo fueron Elizabeth Zuluaga, Luisa Palacio, Mercedes Pardo, Elsa Granco, Gego, que la historiografía del siglo XX las tenían ocultas por el mismo hecho de ser mujer. El escritor de la Biblia de la cultura venezolana, como lo fue Bulton, y que era amigo de todas esas mujeres y de todos esos hombres, les dedicaba una imagen y las nombraba por ahí en un párrafo medio escondido, pero hasta ahí quedaba. Después, en el 90, escribió un artículo sobre Mercedes interesante y completo, que es muy emotivo, pero todas esas mujeres fueron escondidas y es ahorita donde las estamos redescubriendo. Y esto es fundamental porque le da una sensibilidad y una diversidad necesaria a lo que somos nosotros y a nuestra tradición pictórica. Especialmente ahorita, en un momento en que los estudiantes de arte pareciera que no les importa ni les interesa quiénes fueron sus grandes maestros. Entonces, la cosa se puede tornar un poco confusa cuando el estudiante no le interesa quiénes fueron sus maestros y hay una constelación de maestros que están escondidos en un escaparate. Esta exposición viene un poco a redescubrir esa importancia, a reivindicar la labor de estos dos maestros, que fueron Alejandro Otero y Mercedes Pardo, a lo cual a esta altura les digo de que cada vez que yo en lo personal, mientras más entraba a la sala de Mercedes, más fría y más racional me parecía la pintura de Alejandro. Porque Mercedes es sensible, sus colores son mágicos, su geometría es sensible. Y el espacio es espacio y color. Alejandro es racional, es métrico, es científico. Y bueno, su máxima esplendor llega con las esculturas cívicas.
Pero a nivel pictórico, Mercedes es una diosa de la pintura venezolana. Esta exposición es muy sentida porque, como ya se dijo anteriormente, ha sido como el hilo reconciliador entre la labor museística seria y ardua con muchas personas que hacían rato que no visitaban los museos nacionales y que muchos de ellos vienen de los museos, formaron los museos y construyeron el legado de esos museos, pero por razones ya conocidas se exiliaron, y esta exposición ha dado pie a esa reconciliación entre los grandes intelectuales conocedores del arte venezolano y el legado que, si bien ellos formaron en su momento, sigue estando disponible para el público en general y que hoy se puede ver en las salas de nuestros espacios. En nombre de la Fundación Museos Nacionales y en nombre del Museo Alejandro Otero, quiero darle a todos y a todas la bienvenida a nuestros espacios una vez más. Caras conocidas, señora Mercedes, bienvenida una vez más, Claudia, personas de la Fundación. Y bueno, ante el trabajo que hizo Richard Aranguren y Eduardo, de verdad que yo no tengo mucho que agregar. Sin embargo, Iluminaciones llegó a mi vida hace 6 meses. Hace 6 meses porque vengo asumiendo este rol desde el 9 de enero. Y fue apasionándome en la vida del pintor. No es que no lo conociera, pero una cosa es, como bien lo dijo usted, tener conocimiento, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Y cuando tú lo vives, todas las relaciones son totalmente distintas. Alguien puede decir que está enamorado y otra cosa es que vive el amor. Tan importante ha sido esta exposición para el museo que lo hemos visto desde el punto de vista educacional. O sea, la relación que hemos podido implementar entre la exposición Iluminaciones y el eje educativo del sector ha sido muy importante, como bien lo dijo Richard. Hay un impacto a nivel del conocimiento de Alejandro Otero y Mercedes Pardo en los más pequeños. No es el que lo conoce, sino quien lo está conociendo. Y eso es importantísimo para una misión de un museo. Y en vista de ese éxito que ha tenido la exposición, planteaba a los muchachos que nosotros necesitamos tener nuevamente una sala permanente de Otero, que no la teníamos hace tiempo, porque uno puede ir a la Galería de Arte Nacional y ver el patrimonio pictórico que tiene la galería en su sala principal, y nosotros no tenemos en este momento eso acá en el Museo Alejandro Otero. Y si bien es importante, que lleva su nombre, también es importante tener una sala permanente que para todo visitante nosotros podamos acercarlo a lo que era la visión del arte de Alejandro Otero y Mercedes Pardo. Entonces, bueno, no es que no nos queremos despedir, sino que lo queremos tener permanente. Que esa visita no sea solamente porque hace un año montamos una exposición de iluminaciones, sino que siempre la Fundación tenga el motivo para reunirse y tenga el espacio para poder reencontrarse con la obra de Alejandro Otero y Mercedes. Esa es la intencionalidad, señor Mercedes. No solamente tener las obras, evidentemente, y soy creyente y convencido de que las obras no están para estar en las bóvedas de los museos, que conforman un patrimonio, es cierto, que son valiosas muchas de ellas, cierto, que tienen un costo monetario, cierto, pero si ese patrimonio no se pone a la disposición de la colectividad, no estamos haciendo nada. Estamos como un cúmulo de obras guardadas en unas bóvedas que pueden dañarse si no tenemos las condiciones acordes de desunificación, de ventilación, y también por el tiempo que tienen las obras, también los extractos de pintura también pueden colapsar, podemos perder ese patrimonio. Entonces yo creo que nosotros tenemos la firme voluntad de poner a la disposición la obra del señor Alejandro y de la señora Mercedes por mucho más tiempo. Ese es de corazón el sentido que queremos dar.
y que todos, repito, todos los visitantes y todos los alumnos que nos visitan, todos los estudiantes de las universidades y de los colegios tengan la oportunidad de conocer la obra de maestro. De verdad, yo no tengo más que decir sino agradecimiento, porque me encontré hace 6 meses, como lo dije, con un tesoro, lo aprendí a conocer de una manera distinta. Con la visita de su hermana Carolina también aprendimos muchísimo. Y bueno, las puertas del museo siguen estando abiertas y sé que la fundación nos va a decir que sí, con un compromiso porque estén los compañeros aquí, pero la idea es que tengamos la sala permanente de Alejandro Otero en el museo. Ya el 28 de este mes Iberpire cumple 28 años de docencia y los últimos 11 años se los he dedicado a la relación arquitectura-arte, que es una de las 2 contribuciones que Venezuela ha hecho a la historia, no a la historia del arte latinoamericano, a la historia del arte moderno, a la historia. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la bendición de que la modernidad en cada país de Latinoamérica es un hecho histórico para ese país. Pero los 7 años que fuimos capital de la modernidad no es un hecho histórico, es una coyuntura histórica que es distinta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando es un hecho histórico es como una alfombra persa de 100 hilos por centímetro cuadrado, mientras que aquí es una alfombra de 1000 hilos por centímetro cuadrado. Entonces, claro, investigar nuestros creadores no es suficiente con lo que se ha hecho y estoy sumamente agradecido al Museo Alejandro Otero que haya retomado a su homónimo patronímico, o sea, por una parte, y por otra parte también que haya sido una oportunidad para ponerle una mirada más minuciosa a Mercedes Paz. Entonces, claro, esta investigación va a seguir. Yo estoy muy alegre de que el actual director va a poner, porque lo dijo, no le tembló la voz, o sea que no lo dijo por demagogia, pero él le va a poner el empeño de tener la sala de Alejandro Otero. Y ya que tiene el apoyo de la Fundación Otero Pardo y otras personas como yo, que viene de voluntario, yo creo que es importante que si vamos a tener una sala de Alejandro Otero, la colección de museos nacionales tiene también obras de Alejandro Otero, de lo que yo llamo públicas o urbanas, ¿verdad? Y hay una en particular que requiere urgente intervención, o sea, restaurarla como tiene que ser y que deberíamos hacer. Yo soy de la Facultad de Arquitectura, soy asesor de arte y tengo las credenciales como para, asociado a ustedes, solicitar que nos traigamos esa obra para acá. Porque esa etapa en la producción de Alejandro Otero es superlativamente importante. De hecho, me acuerdo cuando se hizo la exposición en la sala TAC el libro que está por ahí, eran los dibujos, esos constructivistas que hizo cuando fue al MIT a estudiar con este profesor maravilloso. Cuando se hizo eso, me acuerdo que la conferencia asociada a esa exposición la hizo Douglas Monroe, que tiene los méritos mayores por esas 2 obras maestras editoriales que fueron todos los escritos de Alejandro y todo lo que se escribió sobre Alejandro. Y me acuerdo claramente que estuve muy de acuerdo con él que en efecto las obras maestras de Alejandro son las de ese libro, porque es la obra de madurez. Y no solamente es una obra de madurez, es una obra que siento que hubiera quedado aquí no me hubiera podido hacer. Entonces, yo de verdad que lo felicito, estoy muy contento y ya que celebramos, lo único que se me da un poquito lástima es que el Colorismo 58, que está ahí, que por 3 años fue mío, está deteriorado. O
sería chévere que por favor lo restauren porque ese colorismo es sumamente importante, no solo para mí, sino que marca un momento. Claro, yo me imagino que con motivo de inauguración de la sala permanente, eso dará lugar a un ciclo de conferencias sobre Alejandro Otero, a un curso, ¿verdad? Una cosa de nivel, y ahí pues podremos resaltar que los colorismos tienen varias etapas que lamentablemente no están reseñadas en el, ¿cómo se llama? En el catálogo razonado, pero sí están en el mejor catálogo de exposición alguna que se ha hecho en Venezuela, que fue la retrospectiva de Alejandro Otero en el 1970. Entonces, bueno, por aquí seguimos y de verdad lo felicito, me encanta esto y que siga adelante el museo con ese emblema de nombre que hay que honrar. Gracias. ¿Cuál es la obra que hay que restaurar a la que se refiere? La que está en el Museo de Arquitectura en la Avenida Bolívar. La torre refractante. La vertical vibrante, esa, hay que restaurarla. Pero eso ahí está puesto, o sea, además es un museo que, como digamos, que es importante que aquí haya una obra de ese periodo. Que dialogue de afuera con la sala permanente, que la complemente, ¿verdad? Bueno, gracias. Rafael, una de las misiones que tiene la Fundación Otero Pardo justamente es rescatar y restaurar las esculturas que son patrimonio nacional también, le pertenecen a la ciudadanía. Y tenemos como una lista de 8 o 9 esculturas que están gritando por pedir tu socorro. Y justamente una de las tareas que tenemos en este momento es restaurar el rotor que está en la Galería Internacional y traerlo para acá, porque ese es aquí donde tenemos que tocar. Entonces, bueno, ya tenemos todo el proyecto, lo que necesitamos es las bendiciones que hagan real ese proyecto, ya está todo prácticamente listo y no es ni tanto. Y entonces, bueno, como es de la colección de los museos nacionales, es propiedad de la Galería Internacional, pero está en el Museo de Bellas Artes, pues la propuesta es traerlo para acá, al Museo Alejandro Otero. Entonces, mira, hay bastantes obras de Alejandro y de Mercedes en espacios públicos que son de todo el mundo y debe ser una cruzada nacional para recuperarlas porque pertenecen a todos los ciudadanos. Que realmente esta exposición ha significado una enorme alegría para todo el que viene a ver. Ese ha sido el testimonio que hemos recibido estando aquí o no nosotros, de la gente que vino el día de la inauguración de la exposición. Eso fue una fiesta, ¿verdad? Lo que me costaba. Y bueno, yo se lo agradecí al ministro, le dije, ministro, esto es lo que necesitaba para un poquito de alegría, de celebración, de felicidad. Quisiera que alguien dijera algo de su impresión de la exposición, de que ha dejado, ha aportado esta aventura. Bueno, yo tengo 2 años y medio trabajando con la fundación, tengo experiencia trabajando en obras de arte y me parece muy bien la exposición, pues está muy bien calibrada por Richard y Eduardo, por parte del señor Efraín, y con el apoyo de la señora Mercedes y Claudia. Entonces, bueno, mi apreciación es que son un artista muy importante, distintas cumbres del arte nacional y finalmente universal. Le he comentado a muchas personas durante el transcurso de este año, donde ha estado la exposición en el Museo Alejandro Otero, que no nos cansamos de agradecer. Es que esta visión nueva de los muchachos, que es lo que más nos impresionó, fue ellos no conocieron en persona a Alejandro Otero y a Mercedes Pardo. No fueron a un almuerzo a su casa, ni se lo encontraron en los pasillos de la Gana. Tampoco se lo encontraron cuando estábamos dando la retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo. Nunca lo vieron. Quien realmente les habló a ellos sobre la obra de Alejandro Otero fueron ellos mismos, sin embargo. Porque por su obra
fue que por su obra, por lo que tenía la colección de museos nacionales, por lo que tiene que todavía tenemos que mostrar, por lo que tiene que todavía no se ha enseñado en esta sala. Entonces, claro que tenemos que tener una permanencia de Alejandro Otero en el Museo de Alejandro Otero, pero también tenemos que tener una exposición permanente que sea variada, que tenga íconos que uno no se quiere perder nunca en la vida, como por ejemplo un colorismo. Tratar de restaurar el colorismo, como dice Rafael Pereira, pero ir más allá de eso, conocer las obras, por ejemplo los monocromos. Yo nunca los había visto, y los había visto en las fotos, pues cuando uno registra las cosas allá en la fundación, en el trabajo del día a día, cuando ayudamos a los muchachos para que lo encontraran, pero no los conocíamos. Entonces tenemos que conocerlo, pero más allá de eso, y es una cosa muy importante que dijo Richard, que han adelantado desde el museo, y gracias a Eduardo también, es que le han llevado el museo a los niños, a los jóvenes, más que a los niños porque son muy jóvenes, pero a los jóvenes, llamémoslos así, pues. Llamémoslos jóvenes. Los jóvenes han venido y han tocado a los artistas, porque entonces aprendieron a hacer un ortogonal, o hicieron un collage que era un colorismo, o los otros fueron a la casa y aprendieron, a la casa que es la fundación, y aprendieron cómo hacer un collage, aprendieron cómo hacer las cosas. Entonces, gracias por acercarle a los niños también. Esa es una de las funciones que la cotidianidad nos ha dado como si fuera casi que una guía, porque si nosotros no se lo enseñamos, ¿quién se lo va a enseñar? Entonces, bueno, creo que la invitación es a que continuemos en esta labor todos y que, como le decimos ahorita, sigamos ayudándonos unos a otros. Y bueno, el camino es largo, pero vaya vamos. Yo vine la semana pasada, aún tenía la fecha de que la clausura, de que esta actividad era la semana anterior y bueno, por temas de comunicación no pude llegar. Entonces, bueno, aproveché con el director del museo que muy amablemente me dio una visita y me quedé un rato. Y les soy sincera, lo que más me gustó y me conectó muy emocionalmente es que habían unos niños haciendo una actividad justo en esos espacios, ¿no? Y una chica, yo te diré, no tendrá 20 años, dos jóvenes estaban haciendo esta actividad con niños y era increíble como la curiosidad de ellos, ¿no? Como el interés y la magia que yo sentí en ese momento, ¿no? Y digo, oye, qué lástima que yo ni siquiera en todo este año supe no vine nunca a la exposición y no vine nunca al museo. Hay más por conocer, hay más por entregar y mucha juventud por conocer de nuestros íconos. La historia se ha como que traspapelado un poco y creo que esto es parte de lo que nos permite recuperar. Bueno, soy Muna Gutiérrez, soy artista plástico también, diseñadora. Quiero contarles que para mí ha sido muy emocionante regresar al museo después de haber inaugurado la unidad de diseño cuando estaba María Rivero como directora y Vázquez Cinetar. Tuve ese gusto de haber trabajado acá. Fue de verdad que, a pesar de que conozco la obra del Pancho de toda la vida, porque trabajé en un museo como diseñadora, lo impresionante de la exposición es que uno siente, a pesar del vínculo con Mercedes, de la cercanía, de estar cerca de la fundación, es como que es tan infinito Alejandro y es tan infinito Mercedes Pardo que siempre se sigue descubriendo. O sea, cada vez ves cosas nuevas a pesar de estar más cerca, pues. Entonces, para mí es una experiencia realmente increíble y que me faltará muchos años todavía para seguir conociendo. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Eso de la lógica sensible de Alejandro Otero y Mercedes Pardo, en la lógica, en la racionalidad, en lo programático, y no quiere decir que sea bueno o malo, pero yo sí estoy consciente y es la manera como creo que hemos percibido a estos dos titanes, es que Alejandro era un artista muy intelectual, era irracional, era un artista muy consciente y muy cuidadoso de cómo era la proyección de su obra en el tiempo. Y su proceso era un proceso
muy intelectualizada. Es un hecho, no es que es bueno ni malo. Pero después tienes a su esposa, Mercedes Pardo, quien era una mujer, una creadora sensible. Y que era sensible, pero que yo siento que el discurso de Mercedes, ella lo tuvo mucho más centrado desde el primer momento. Y así lo desarrolló a lo largo de todo su proceso. En cambio, Alejandro era más inquieto creativamente, y cuando uno ve la obra, y por eso es que esta exposición es tan importante, uno ve los diversos saltos que da la obra de Alejandro, y uno ve cómo la obra de Mercedes siempre tiene un foco y hay cierta permanencia. Es un hecho, no es que una cosa es mejor que otra, sino simplemente los dos artistas son distintos. Inclusive la manera como se desarrolla la obra de Alejandro y la manera como toca sus picos es muy distinta a la manera en cómo Mercedes va desarrollando su discurso y su obra, y cómo ella más bien hacia el final es que madura todo un proceso que se ha venido gestando emotivamente, pero con una manera muy contundente. Entonces, nuevamente, esta exposición es importantísima, porque hoy por hoy mucha gente dice, bueno, ¿por qué siguen insistiendo en la modernidad? ¿Por qué no hacemos una mirada a la contemporaneidad? Bueno, una de las respuestas a eso es la contemporaneidad, hay que mirarla, pero como dijo Rafael, la modernidad tuvo en Venezuela una serie de factores que confluyeron, que va a ser muy difícil que se repitan en la historia. No son nada más factores económicos, son factores inclusive a nivel mundial. Eso, hoy por hoy, en la contemporaneidad habrá otros aportes, pero sin duda alguna nuestros artistas contemporáneos, nuestros artistas jóvenes, están constantemente, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Uno ve la tendencia a que ellos revisitan la obra de sus referentes, y en el caso venezolano, Alejandro y Mercedes son nuestros referentes, o parte importantísima de nuestros referentes. Entonces, nuevamente, yo felicito esta iniciativa, y de verdad que ojalá la exposición dure un año, yo siento que fue 2 meses. Tanta gente hablando maravilla de esta exposición, y bueno, hay que quedarnos en que todo esto va a generar otra cantidad de cosas buenas. Es importante destacar que bien, Alejandro y Mercedes tuvieron 4 hijos. Esta es la primera vez que se hace una exposición de los dos. Es la primera vez que se hace una exposición donde se puede leer, como decían los muchachos, como en esas curvas del trabajo de los dos, donde se tocaron. Y quien llevaba la voz cantante, yo creo que era Mercedes, que abría caminos, ¿no? De verdad, yo pienso que sí. Y una cosa también que me emociona muchísimo de la lectura que nos han ofrecido estos curadores es la arquitectura del montaje. El arquitecto está por allá, pero es indudable que ahí metió la mano un arquitecto, porque se ve una proyección en el espacio con diferentes ángulos y distintas combinaciones, y ahí es donde se anima el diálogo entre los dos. Entonces, lo que tú estás hablando, la maravilla que estos muchachos lograron de hacer ese diálogo entre los dos, entre Alejandro y Mercedes, que eso no es una cosa fácil, ¿no? Estudiaron mucho para lograr ese diálogo. Eso es lo que yo quería reforzar, el trabajo de estos muchachos que son los artífices de la exposición. Por favor, muchísimas gracias por haber venido y gracias por acompañarnos en esto, que realmente es una seria versión.